estaría focalizada en la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Que también es un término técnico, que también es básicamente como información. Pero ahora lo que nos interesaría es llevar eso a la práctica, ¿no? Ahora, la inteligencia, yo les decía, ¿no? ¿A quién se le llama inteligente en todo caso? Por favor, si hay alguien que quiere participar. A ver, vamos a ver si están despiertos. De repente ya más de las 8 ya están acostumbrados a dormir. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿A quién se le llama inteligente? ¿A quién usted le llama inteligente? Usted como maestro o como maestra. A ver, ¿quién quiere decir algo? Tenemos aquí participantes de distintos lugares del país, ¿no? Y creo por el número, por lo que veo también algunos datos de Ecuador o de Bolivia, ¿no? A ver, con confianza, ¿quiere decirme algo alguien? Ahí está, Ritali, ¿no? Sí, doctor. Doctor Valdales, buenas noches. ¿Qué tal, Ritali? ¿A quién le llamaríamos Doctor, inteligente? la inteligencia es una habilidad, porque también hay inteligencia emocional, ¿no? Me refiero a saber controlar tus emociones. Ajá. O sea, para mí vendría a ser la inteligencia una habilidad que tú tienes como ser humano para adquirir conocimientos o para pensar o para razonar, ¿no? Gracias, Ritali. Para solamente posicionar en los conceptos, digamos, adecuados, la inteligencia es una capacidad. La aplicación de esa inteligencia vendría a ser una habilidad, ¿ok? Básicamente para ubicar en los términos adecuados. La inteligencia es una capacidad. Por ahí arrancamos bien. A ver, pero me parece interesante tu pregunta o tu comentario porque prácticamente estás adelantando una parte de la respuesta que vamos a dar, ¿no? Qué bueno, Ritali, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿A quién le llamamos inteligente? Yo decía hace rato que tendemos a llamarle inteligente a alguien que resuelve bien un examen de admisión. Alguien que entró a la universidad, por ejemplo, ¿no? Dando un examen en primer puesto, inteligente, le decimos, ¿no? Y claro, la neurociencia dice que no necesariamente. Ahora me voy a explicar un poquito. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, estas redes neuronales acusa de que en efecto ahí estaría la explicación de la inteligencia. ¿Y qué cosa es la inteligencia como tal? La inteligencia como tal, señores, es la capacidad de poder llevar a efecto lo que nosotros deseamos de la manera más adecuada, más eficiente, más óptima. Ojalá se haga con menos esfuerzo y con mayor productividad, ¿no? Con mejor resultado. Eso sería inteligencia. Y generalmente el que resuelve un examen no es inteligencia, dice la neurociencia, que más bien podría ser memoria nada más. Y la memoria es una parte importante, pero no determinaría la complejidad de la inteligencia, ¿ok? Así que vamos avanzando. Así, en ese aspecto, es que podríamos explicarlo de esta manera. Fíjense ustedes, antiguamente, digamos, no hace mucho para nosotros, algunos incluso siguen manejando eso, consideraban que incluso un instrumento, digamos una herramienta para medir la inteligencia era el IQ, ¿verdad? El coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual era estrictamente racional, era más bien de memoria, era, si bien es cierto, algo de razonamiento, pero principalmente comprensión y memoria. Así que esto parte básicamente desde Francia, del gobierno francés. Ahí aparece un psicólogo, Alfred Binet, a principios del siglo XX, ¿no? En el que él cataloga a las personas, seguramente con alguna investigación, antes de que el gobierno francés le encargara, ¿no? En el año 1905, el Ministerio de Educación de Francia le encarga a Alfred Binet, digamos, generar un instrumento para medir la inteligencia, ¿no?
y este le llama IQ, o sea, coeficiente intelectual, en donde toma en cuenta tres cosas: razonamiento, comprensión y memoria. Pero como ustedes pueden ver, no toma en cuenta la parte emocional, tampoco toma en cuenta la parte creatividad, tampoco toma en cuenta la parte emprendimiento, resiliencia, no sé, o sea, otras capacidades no los toma en cuenta, ¿verdad? Y solamente entiende que razonar, analizar, calcular, ¿no? Comprender eso y tener una buena memoria es inteligente. De manera tal que desde ese entonces es que se comienza a hablar de la inteligencia como básicamente como resultado de poder recordar, ¿no? No olviden ustedes que la misma educación venía de esa formación. Muchos de nosotros venimos de ese tipo de formación en la cual al profesor le alegraba sobremanera que el alumno recordara su clase, ¿no? O que se lo memorizara y que le repitiera como tal. Entonces, ese era el mejor alumno, ¿no? El que tenía de alguna manera mejor memoria. Entonces, Alfred Binet fabrica una fórmula en donde dice, vamos a dividir la edad mental con la edad real y la vamos a multiplicar por 100. Eso va a ser el coeficiente intelectual. Y así es como se ha medido siempre. 80 todavía era medio taradito, ¿no? 70 menos, ya burrito. 90 era un promedio, 100 era inteligente, 120 era superdotado, ¿no? Y así es como iba teniéndose los resultados de la inteligencia antes, reitero, como el coeficiente intelectual. Pero me alegra mucho que Rita Lee en su participación ya habría indicado que no solamente es la inteligencia digamos, racional, ¿no? Sino que habría que tener en cuenta esto. Aquí está, ¿no? Justo lo que nos decía Rita. Las inteligencias no pueden ser solamente inteligencia racional, ¿no? Tiene que vérsele desde la inteligencia múltiples, donde está la inteligencia emocional, ¿no? De Daniel Kahneman, de Daniel Goleman, ¿no? Y de Howard Gardner, las inteligencias múltiples. Entonces lo que se nos viene a decir es, cuidado con considerar inteligente solamente al que domina matemáticas o comunicación, porque eso es la educación, ¿verdad? La educación desgraciadamente nos dice, mira, las otras materias, por favor, es complemento, ¿no? Lo que importa es que manejen bien las matemáticas y la comunicación, y con eso nos hacen perder el horizonte de todas las demás inteligencias, como las inteligencias múltiples, ¿no? Y lo voy a poner rápidamente acá, o la inteligencia multifocal de Augusto Cury, es un, digamos, brasileño. Pero las inteligencias múltiples nos dice, oiga, ¿por qué no tenemos en cuenta también en nuestros alumnos, por ejemplo, la inteligencia musical? Sí, esa que está en la parte de abajo, en el cerebro, ¿no? La inteligencia musical, ¿qué vendría a ser? Lo artístico, el que cantes, el que entones un instrumento, el que puedas, si se quiere, organizar una nota musical. Eso no es una habilidad cualquiera, esa es una habilidad extraordinaria que no la tiene cualquiera, ¿no? Pero no se toma en cuenta en la educación. Y si se toma en cuenta, se lo hace de manera muy tangencial, que no es significativa. Por ejemplo, la otra inteligencia que aparece ahí mismo, ¿no? La inteligencia naturalista, o algunos le llaman inteligencia ecológica, ¿no? Entonces, esta inteligencia, que es más bien que caracteriza a las personas en su modo de vida con la biodiversidad. Qué manera de querer a los animalitos, qué manera de amar a las plantas, qué manera de cuidar el medio ambiente, ¿no? Es una característica natural de esa persona. No ha estudiado eso, no, ni siquiera alguien le ha enseñado, no, es natural, le sale por naturaleza. Inteligencia naturalista, ¿no? Esta persona podría tender a una profesión de eso y le va a ir muy bien. Zootecnista, quizá ingeniero forestal, agrónomo, no sé, hasta
especialista en la biodiversidad. Entonces, esa inteligencia naturalista de convivencia armónica con los animales, con el medio ambiente, reitero, hay gente que no le entra eso, no le gusta ni siquiera una mascota, ¿no? Entonces, es una inteligencia que si nosotros lo vemos de manera natural en los alumnos, deberíamos promoverla, deberíamos incentivarlo, porque por ahí podría estar su vocación, ¿no? Entonces, eh, el estar en realidad en la, ¿cómo se llama? Estrictamente en las inteligencias múltiples, permite, ¿no?, que podamos efectivamente adelantarnos en realidad a esto, ¿no? Entonces, reitero, como diríamos a alguien, no, si le pica un zancudo diría, no te mato porque llevas mi sangre, porque es que el inteligente naturalmente es esa persona, reitero, que convive bien con la naturaleza, ¿de acuerdo? Hay otra inteligencia, como ustedes pueden verlo aquí, la inteligencia kinestésica corporal, cinético corporal también se lo conoce. Esa persona que tiene, yo diría, competencia para, ¿no? Competencia para tener equilibrio corporal, competencia para moverse en una soga ahí en el espacio arriba, ¿no? Tipo estos equilibristas. Competencia para manejar una bicicleta, hay gente que no la hace, ¿no? Que ha querido aprender siempre una motocicleta, le es difícil. No tiene esa inteligencia cinético corporal, kinestésico corporal, es decir, el dominio de su cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, entender esa parte, señores, es absolutamente interesante realmente porque podría ayudarnos a entender que hay otras competencias en los alumnos. O sea, digamos, los alumnos necesitarían desarrollar estas otras competencias, que a veces la escuela o la educación no la ve porque, reitero, se meten tanto a un tema de matemática y comunicación principalmente y el resto es complemento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre eso. Otra de las cositas que me parece necesario poder conversarlo es sobre la inteligencia eh, interpersonal. ¿Cuál es la inteligencia interpersonal? Es aquella que permite que la persona tenga capacidad para, ¿no?, relacionarse mejor con los demás, relacionarse rápido, relacionarse fácil, ¿no? Ustedes ven que hay gente que les es hasta complicado, digamos, hacer amigos o quizá mantener amigos, ¿no? Les es difícil, pero hay gente que lo hace fácilmente. Entonces, una inteligencia interpersonal quizá le pueda servir para desde pequeño entender que eso es quizá una habilidad, ¿no?, que en el tiempo le puede servir para ser un relacionista público, un coordinador, un líder, alguien que influye, un dirigente, no sé, hasta una autoridad se puede llevar bien con los demás, ¿no? Y gana adeptos y gana gente y le es fácil, o sea, no se complica su situación de comunicación interpersonal. Que también, reitero, hay algunos trastornos que no permiten eso. Por ejemplo, el autismo, ¿no?, es una característica que a la gente que tiene el autismo le es complicado relacionarse con los demás, ¿no? Otra competencia relacionada con eso es, aparte de la interpersonal, estamos hablando de la intrapersonal, ¿no? En la intrapersonal tenemos que ver básicamente la autoestima, digamos, la capacidad de manejarse uno mismo, ¿no?, de gestionarse uno mismo. A veces nuestras propias decisiones se toman y nos estamos arrepintiendo inmediatamente después, ¿no?, de las decisiones que tomamos. Entonces, todo eso tiene que ver con inteligencia intrapersonal, ¿no?, el cómo te manejas a ti mismo. Y quería comentarles también sobre esta capacidad de la inteligencia espacial. Las otras ustedes la conocen, ¿no? La lógico-matemática, la lingüística, que por lo general desarrollamos en las aulas, pero, por ejemplo, la inteligencia espacial es una competencia que a las personas les permite
ser guías de turismo, por ejemplo, no se van a perder fácilmente. Eso es una inteligencia espacial. O sea, saben ubicarse, ¿no? En el escenario, en el espectro. Saben realmente ubicarse y, por ejemplo, los taxistas necesitan mucho de esto, de esta capacidad. ¿Ok? Listo. A ver, bien, si hasta aquí me he dejado entender, ¿hay alguien que quiera complementar, que quiera comentar, por favor? A ver, esto de Augusto Curi, la inteligencia multifocal, que es la gestión del pensamiento, más bien es también la posibilidad de tener esta capacidad de relajarse por lapsos cortos, de hacer énfasis a los estímulos positivos, de las actividades constructivas y creativas que deberíamos promover en el aula, ¿no? Controlar el pensamiento anticipatorio, esas cosas que se llama proactividad, por ejemplo, que es una gran competencia que ahora mismo están demandando muchas empresas, incluso para que puedan trabajar en ellas, ¿no? Atender a la calidad del pensamiento, porque hoy sabemos que lo que nos afecta no es lo que ocurre, sino cómo pensamos sobre eso que ocurre. Así que manejar o atender eso de la calidad del pensamiento es muy importante, como lo dice Augusto Curi, y con el tiempo, según esta teoría, todo ello debe conducir a una vida más inteligente, más tranquila, más apacible y obviamente más constructiva, ojalá. Bueno, esta es un poco la idea. La neurociencia no ha validado absolutamente las inteligencias múltiples todavía, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que esto se cae de maduro, o sea, es sumamente importante y yo estoy seguro que en algún momento lo van a validar. Sin embargo, en la vida misma esto se está dando y es necesario identificarlo rápido en nuestros estudiantes para promover su vocación, porque esto vendría a ser su vocación. Muchos de nosotros hemos dejado nuestra vocación para hacer algo que finalmente iba a ser solamente trabajo, ¿no? Es decir, que deberíamos, diríamos, entender que no deberíamos de seguir haciendo eso, que es arte, que es quizá deporte, que es música, que es otras habilidades que hemos tenido, porque los mismos adultos en la casa nos han dicho, de eso no vas a vivir, ¿no? Dedícate a algo, hazte una profesión, una carrera técnica, ¿no? Ahí no vas a ganar dinero. Y efectivamente hemos dejado nuestra vocación a veces por simplemente dejarnos llevar por el sistema, ¿no? Pero hay mucha gente que ha tenido mucho éxito dejándose llevar más bien por su vocación, nunca la soltó, o si en algún momento la soltó, volvió luego a retomar su vocación. Ok, entonces los alumnos necesitamos que los alumnos, ojalá desde pequeños puedan ir identificando su vocación. Ciertamente nuestra educación va a demorar muchos años quizá en formar a la gente desde pequeños en su vocación, ¿no? Directamente al grano, como diríamos. Lo cierto es que nos llevan todavía con temas muy generales, muy básicos, ¿no? Y al final, recién ya cuando estamos un poco grandes, nos dicen, allá, ¿qué quieres estudiar? ¿No? ¿Hacia dónde vas? Cuando en realidad eso debería brotar desde pequeño. A ver, ¿alguien tiene alguna inquietud hasta aquí? ¿Alguna pregunta? O quizá algún comentario? Esto sobre inteligencias, por cierto. ¿Ok? A ver, con confianza podemos participar. Listo. Entiendo. Vamos rápidamente entonces al aprendizaje. Hemos perdido unos minutitos al inicio, pero ya estamos bien, ¿no? A ver, ¿qué es el aprendizaje y cómo aprende el cerebro? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos aprender? Obviamente el aprendizaje viene programado 25% genéticamente, ¿no? O sea, tenemos predisposición para aprender lo que querramos. Genéticamente hablando, venimos diseñados así en 25%. El 75% depende más bien del entorno, de los medios, de las formas como nos vamos comunicando con los demás, y lo que vamos aprendiendo ya en la vida misma. Eso es ya, si se quiere, también epigenético y cultural, ¿de acuerdo? Que lo vamos a explicar en el módulo 2, esto de la epigenesis, que es absolutamente interesante. Pero ¿qué es lo que necesitamos entender que aprendemos? Bueno,
conocimientos, habilidades y actitudes. Una de las cosas que se suelta seriamente en el tema de formación en la escuela misma es el tema actitudinal. Terminamos evaluando conocimiento y a veces un poco de habilidades, pero actitudes no mucho, ¿no? Más aún en clases virtuales que no necesariamente son, digamos, eh, muy interactivas. A veces el participante solo apaga su cámara, o si se le pide, no necesariamente tiene la posibilidad porque no hay buena conexión, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de la escuela, obviamente. Ya en adultos eso es normal porque aquí lo que manda es el interés del participante, ¿no? En el caso de los niños hay que inducirlos un poco más, por supuesto. Pero hay algo que deberíamos entender básicamente desde las neurociencias. La neurociencia suelta este principio. Sin emoción no hay aprendizaje. Sin emoción no hay lección. Sin emoción no hay cognición. ¿Ok? Es decir, no se puede siquiera entender algo si no me emociona lo que estoy haciendo. O si tú como profesor estás haciendo algo, pero ni tú mismo vives lo que estás diciéndome, ni tú mismo lo haces, ni tú mismo lo sientes. Entonces no me contagia. Y como no me contagia, bueno, no me genera interés, ¿no? Y si no me genera interés, me desconecto, puedo estar presente, puedo estar mirándote, pero no estoy atendiendo y no estoy entendiendo. Si no se atiende, no se entiende, ¿verdad? Por eso es que la atención no es solamente que te miren, la atención es que te sientan. Y sentirse es justamente emocional.